30 segundos antes de que cerraran el ataúd, María López vio algo que ningún ojo quería ver. El pecho de Antonio Alcázar se elevó sutilmente, como una ola tímida que no quiere morir. El murmullo del salón se quebró en su oído como cristal. Las velas olían a crisantemos y parafina, y la viuda perfecta, Beatriz de la Vega, tenía un pañuelo de seda que nunca se humedecía de verdad. El maestro de ceremonias preparaba la última oración cuando María, con su uniforme celeste y las manos temblando dentro de los guantes, se inclinó sobre el borde de caoba. Respiró, susurró primero, dudando de sí misma, luego tragó saliva. Señor, respiró. Nadie la oyó, o quizás todos eligieron no oír. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La tarde había caído sobre las lomas con ese cielo plomizo que aprieta el pecho. La mansión Alcázar estaba llena de flores, arreglos blancos que llegaban con tarjetas de banqueros, políticos, viejos amigos que solo recordaban a Antonio en sus victorias públicas y no en sus derrotas privadas. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica en voz baja. Sobre la mesa principal, un retrato enorme de Antonio, traje azul marino, mirada cansada, parecía observarlo todo desde otro mundo. Y sin embargo, aquel mundo aún lo retenía. María limpiaba aquella casa desde hacía 8 años. Sabía qué retrato se torcía con la humedad, qué escalón crujía antes de la biblioteca, qué flor prefería don Antonio en noviembre. Sabía también que el señor no toleraba el sabor amargo de ciertas pastillas y que, cuando la señora Beatriz comenzó a organizar su botiquín, Antonio se quedaba con un rastro de amargura en los labios después de cada comida. Detalles invisibles como ella. Y aún así, fue ese ojo entrenado en lo mínimo, en la gota de cera que mancha el mantel, en el polvo que se esconde bajo el piano, el que detectó el milagro, un temblor leve en la comisura de la boca del millonario. «No puede ser», se dijo clavando la mirada. «No puedo equivocarme ahora». A su alrededor, las conversaciones se enredaban entre rumores piadosos y curiosidad mal disimulada. Eduardo Rivas, abogado de la familia y amigo demasiado íntimo de Beatriz, caminaba de un lado a otro, revisando papeles con gesto solemne. A María le bastó una mirada para sentir el filo del peligro. El hombre vestía el luto con demasiada perfección, como si hubiera ensayado cada suspiro. «Doña Beatriz», se atrevió María acercándose con respeto. «Perdone, pero me pareció que don Antonio». Beatriz la atravesó con aquellos ojos grandes de un verde frío y apoyó una mano delicada sobre el ataúd, como si acariciara a su esposo por última vez. «Gracias, María», susurró sin realmente mirarla. «Hoy no necesitas limpiar nada más, puedes retirarte a la cocina». El tono fue dulce por encima como el almíbar, por debajo cortante como navaja. María retrocedió un paso, pero no obedeció. Algo no encajaba. El médico había recomendado la cremación inmediata. Eduardo aceleraba los trámites. Beatriz sonreía a la prensa con un dolor perfectamente fotogénico. Y ahora esa respiración, una sola, leve, insuficiente, aunque suficiente para girar el destino. El maestro de ceremonias pidió silencio. Los violines callaron. Se oyeron solo los pasos de los hombres que se acercaban para cerrar la tapa. 30 segundos. María miró el rostro de Antonio. Un brillo mínimo humedecía el rabillo del ojo. La cera de una vela escurrió sobre el borde, como si el tiempo también se derritiera. Ella, que toda la vida aprendió a no estorbar, sintió entonces un impulso que no venía de sus fuerzas, sino de aquella voz silenciosa que a veces despierta en la madrugada y le recuerda: «No naciste para ver injusticias y barrerlas bajo la alfombra». La historia no comenzó aquel día. En realidad comenzó meses atrás, cuando Antonio, harto de peleas y silencios, decidió revisar su testamento. María lo oyó por casualidad, limpiando el pasillo. «No quiero más máscaras cerca de mi dinero», dijo el millonario en voz baja, mirando por la ventana las jacarandas. Detrás de esa decisión vino la prisa de Beatriz por cuidar de su salud. Y el médico de confianza, un nombre respetable que María apenas logró oír, comenzó a visitar la casa con una discreción que olía mal. Las pastillas, el amargor, la fatiga y luego la noche del infarto. Ahora, frente al ataúd, el tema central de esta historia golpeaba como un tambor en el pecho de María.
Cuando los poderosos te dicen lo que debes ver, alguien humilde tiene que recordarles lo que no quieren mirar. Traición, dinero, un amor que se secó sin jamás florecer y la posibilidad de un milagro. En la mente de María la intriga se encendía como fuego. ¿Qué estaba pasando realmente con Antonio? ¿Por qué tanta prisa en despedirlo, en cremarlo? ¿Qué verdad debía borrarse con el humo de un horno? María le susurró a Lupe, la cocinera, tirando de su codo. «No te metas. Esto no es asunto nuestro, Lupe». Los ojos de María brillaron. «Si me equivoco, me callo para siempre. Pero si no...». Una vida dependía de esos segundos. Beatriz agradeció a los presentes con una inclinación soberbia y se detuvo cerca de Eduardo, que le acomodó el chal. María los observó de reojo. Entre sus dedos, Eduardo escondía el móvil con la pantalla semi-iluminada, leyendo un mensaje cuya cabecera logró reflejarse en su reloj. Certificado listo. Certificado de defunción. Cremación. Todo demasiado rápido, demasiado limpio, como esos pisos que huelen a cloro para disfrazar la humedad del moho. En el extremo del salón, un niño dejó escapar un sollozo. Alguien tosió. Una vela crepitó. El maestro alzó la tapa un poco más para acomodarla, y por un segundo, el rostro de Antonio quedó expuesto a la altura de los ojos de María. Allí lo vio con claridad. Un pulso mínimo vibró en la vena del cuello, casi invisible. María no pensó en su contrato, en el qué dirán, en las risas de los encorbatados. Pensó en la primera vez que su madre le dijo que el mayor valor de un pobre es su conciencia. «Esperen». La voz salió ronca, pero firme. «No lo cierren». El murmullo estalló. Eduardo hizo una mueca de fastidio. «Señora de la Vega, por favor», dijo él. «¿Cuánto más vamos a tolerar?» «Un momento», interrumpió Beatriz aún con esa dulzura envenenada. «¿Qué pasa ahora, María?» «Respira», dijo ella, y la palabra flotó como un pecado. Los invitados se miraron con incomodidad. Un hombre se santiguó. Beatriz rió brevemente, una risa sin dientes. «Entiendo tu dolor, María», susurró. A veces la gente sencilla se aferra a milagros porque la realidad es dura, pero ya es hora de despedirse. Realidad. La palabra cayó pesada. Para Beatriz, la realidad era una narrativa bien ensayada. Para María, la realidad estaba en los detalles, en el gotero mal puesto que vio la noche anterior cuando trapeaba la habitación, en la caja de pastillas que apareció vacía de un día para otro, en el médico que evitaba mirarla a los ojos, en la prisa indecente por encender el horno del crematorio. Y ahora, en ese soplo, las historias que buscan nuestro corazón, las de amor, fe, traición y venganza, comienzan con una elección: callar o hablar. María había callado demasiadas veces. Esa tarde eligió otra cosa. «Denme 30 segundos», pidió mirando a los cargadores. «30. Si me equivoco me voy de la casa sin mis derechos, pero si digo la verdad». «Basta», cortó Eduardo dando un paso al frente. «Aquí hay protocolos. Y también hay vidas», replicó María sosteniendo la mirada. «¿O es que tiene prisa, doctor?» Un murmullo de electricidad recorrió el salón. Beatriz apretó el pañuelo hasta marcar los nudillos. En el reloj antiguo de la sala, ese de péndulo que María limpiaba con una franela especial, el segundero comenzó su danza final. Tac, tac, tac. El maestro de ceremonias dudó. Los cargadores se miraron. 30, 29, 28. María acercó el rostro a centímetros de la piel de Antonio. Buscó el vaho, el temblor, la señal de Dios o del destino. 27, 26. Recordó el día que Antonio le dijo: «Gracias por un café caliente a medianoche». 25. Recordó la voz de su madre: «Cuando dudes, mira 2 veces». 24. El mundo se estrechó hasta resumirse en la vena del cuello de ese hombre, y entonces lo oyó otra vez. Una exhalación leve. «Está vivo», lo dijo con la certeza que solo nace cuando el miedo se rompe. El salón se congeló. Eduardo palideció. Beatriz dio un paso atrás, apenas 1 centímetro, como si la verdad la empujara. Si estás sintiendo el corazón oprimirse como ella, suscríbete al canal. Es muy importante para nuestro canal. Y cuéntanos en los comentarios de qué país nos oyes. Ahora respira hondo, porque esto apenas comienza. El salón quedó mudo, como si la respiración que acababa de salir del cuerpo de Antonio hubiera absorbido todo el aire. Nadie se movió. Las flores, de repente, tenían un olor demasiado fuerte,
y el eco de la voz de María retumbaba entre las paredes altas. «Está vivo». Beatriz, inmóvil frente al ataúd, intentó recomponerse. Su rostro perfecto tembló sutilmente, como una porcelana a punto de agrietarse. «Eso es imposible», murmuró sonriendo sin dientes, buscando la mirada de Eduardo. «Di algo, por favor». Eduardo avanzó con pasos firmes, su traje negro impecable, sus manos juntas en un gesto casi sacerdotal. «Señores», anunció en tono grave, «los nervios y el dolor pueden jugarnos malas pasadas. Nadie está vivo aquí». Y sin mirar a María añadió, «que alguien la retire, por favor». 2 empleados del servicio funerario se acercaron, pero María dio un paso atrás y levantó la voz. «Si no me creen, acerquen la mano. Pongan los dedos aquí». Los hombres se detuvieron. Beatriz apretó el pañuelo, blanca de rabia. Pero entonces uno de los cargadores, joven y moreno, se acercó vacilante. Extendió la mano y la posó sobre el cuello del millonario. Un silencio, luego otro, y el muchacho retiró la mano bruscamente. «Señora», balbuceó asustado. «Sentí algo». El murmullo estalló como una chispa. Varios invitados se levantaron. Algunos se santiguaron, otros sacaron sus celulares. Beatriz dio un grito. «¡Basta! No vamos a convertir esto en un circo». Pero ya era tarde. La tensión se había apoderado de todos. El maestro de ceremonias se apartó, y la música de fondo se detuvo sin que nadie lo ordenara. María, temblando, apoyó la mano sobre el pecho de Antonio. Sintió un movimiento débil, casi un suspiro. Su alma subió a la garganta. «Traigan un médico», dijo. «Ahora». «Yo estoy aquí», respondió una voz del fondo. Era el médico del hospital, el doctor Fabián Guerrero, amigo de la familia. Caminó con calma hasta el ataúd, pero su expresión no era la de un hombre sorprendido. Era la de quien teme ser descubierto. «Con permiso», dijo con un gesto técnico. «Vamos a verificar de nuevo». María lo observó con atención. Cuando él acercó el estetoscopio, ella vio el leve temblor en sus manos. Sabía lo que estaba pasando. No era error, era encubrimiento. «¿Y bien?», preguntó Beatriz, su voz afilada. «No hay signos vitales», respondió el médico, evitando la mirada de María. «Mentira», gritó ella, dando un paso al frente. «Usted no lo está escuchando. Usted tiene miedo». Eduardo se interpuso, amenazante. «Cállese, señora. Si sigue armando escándalo, llamaré a seguridad». María lo miró con un fuego que ni ella sabía que tenía. «Llame a quien quiera, pero no va a callar la verdad». El silencio se volvió insoportable. Beatriz, desesperada, se abalanzó sobre el ataúd. Su perfume llenó el aire, y entonces, para horror de todos, el cuerpo de Antonio movió los labios. Un gemido leve, ronco, escapó de su garganta. El grito que salió del público fue unánime. Algunas mujeres cayeron de rodillas. El cargador soltó el ataúd. Eduardo retrocedió 2 pasos, pálido como la cera. «Dios mío», susurró alguien. El médico se quedó paralizado, sin saber qué hacer. María reaccionó primero. Apartó las flores, aflojó la corbata del millonario y acercó su oído al pecho de él. «Está respirando. Está débil, pero respira». Antonio murmuró algo ininteligible. Beatriz se llevó las manos a la cabeza, fingiendo un desmayo. Eduardo corrió a sostenerla. «Saquen a todos de aquí», ordenó el médico. Su voz entre el miedo y la furia. «Necesito espacio». María se negó a salir. «Usted no lo va a matar otra vez, doctor». Fabián la miró con odio. «¿Qué está diciendo?» «Digo que sé lo que le dieron», replicó ella. «Yo vi las pastillas que trajo doña Beatriz. Las cambiaron hace un mes». El médico tragó saliva. Eduardo se giró con los ojos desorbitados. «Eso es una locura». Pero el sonido de una sirena a lo lejos interrumpió la escena. Uno de los vecinos, al oír los gritos, había llamado a emergencias. En menos de 5 minutos, la mansión se llenó de paramédicos. María retrocedió dando espacio, pero sin quitar los ojos de Antonio. Cuando los enfermeros confirmaron el pulso, un murmullo recorrió la sala como viento entre las hojas. «Está vivo. El señor Alcázar está vivo». Beatriz intentó salir del salón, pero una enfermera la detuvo. «Señora, por favor, espere aquí». Su máscara se rompió por un instante. Miró a María con un odio puro, inconfundible, y susurró al pasar junto a ella. «No sabes lo que has hecho, criada». María no respondió. Solo observó mientras los paramédicos subían la camilla con Antonio, aún inconsciente, a la ambulancia. Había ganado una batalla, pero no la guerra.
Mientras la ambulancia se alejaba, los murmullos crecían. Nadie sabía qué decir. Eduardo tomó su teléfono, mandando mensajes con manos temblorosas. El médico se limpió el sudor de la frente. María, sola en medio de la multitud, sintió que las piernas le flaqueaban. El alivio y el miedo se mezclaban en su pecho. Había salvado una vida, pero había tocado los secretos de los ricos, y eso siempre tiene un precio. Esa noche, cuando volvió a su pequeño cuarto de servicio, oyó golpes leves en la puerta. Era Lupe, la cocinera, con una mirada aterrorizada. «María, no digas nada de lo que pasó hoy». Su voz temblaba. «La señora está furiosa. Dicen que te van a correr mañana». María se sentó en la cama exhausta, miró sus manos aún manchadas de polvo del ataúd y murmuró: «No me importa, Lupe. No puedo seguir callada. Si Dios me mostró esto, fue por algo». Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de la mansión Alcázar, la guerra acababa de comenzar. El sonido de las sirenas aún resonaba cuando la mansión Alcázar se quedó vacía. La ambulancia se había llevado a Antonio, y los invitados se dispersaron en silencio, evitando cruzar miradas. Nadie quería ser asociado al escándalo. Solo quedaron Beatriz, Eduardo y María frente a un altar de flores marchitas y copas de vino intactas. «Esto no se va a quedar así», dijo Beatriz con una calma que helaba. «Lo que hiciste hoy fue imperdonable». María la miró de frente por primera vez. «Imperdonable es lo que ustedes hicieron con él». Eduardo intentó intervenir, pero la expresión de Beatriz lo detuvo. Ella se quitó el velo negro de los hombros y dio unos pasos lentos hacia la mujer. «No tienes idea de dónde te metiste, muchachita. Aquí la gente como tú no gana». «Entonces me da igual», respondió María. «Ya gané al verlo respirar». El silencio fue tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Beatriz esbozó una sonrisa amarga. «Disfrútalo mientras puedas». Al día siguiente, la noticia ya estaba en los periódicos. Empresario millonario declarado muerto, despierta en su funeral. Las fotos mostraban a Beatriz saliendo de la mansión con gafas oscuras, el rostro del doctor Guerrero oculto tras la ambulancia, y una figura al fondo que pocos notaron, María sosteniendo un rosario en las manos. Los medios hablaban de milagro, pero María sabía que los milagros no huelen a veneno ni a dinero. Pasó todo el día en su cuarto, sin valor para salir. El teléfono sonó varias veces, pero no contestó. Al caer la tarde, oyó golpes en la puerta. Que era Lupe, con los ojos rojos. «Te van a echar, María. Dicen que inventaste todo, que pusiste en riesgo la reputación de la familia». «No me importa. Lo que importa es que él viva». «¿Y si se muere otra vez?», susurró la cocinera cruzando los brazos. «¿Y si lo desaparecen en el hospital?». Esa frase le clavó una espina en el corazón. María se levantó de un salto. «¿Dónde está internado?». «En el hospital ABC, en Santa Fe». «Pero no te van a dejar entrar». María tomó su bolso, guardó su rosario, un cuaderno viejo y un abrigo. «Entonces entraré por donde no me vean». Esa noche, la ciudad brillaba bajo la lluvia. Los charcos reflejaban las luces de los autos y el ruido del tráfico parecía marcar un pulso acelerado, igual al que ella había sentido en el cuello de Antonio. Caminó hasta el hospital y desde la esquina lo vio. El edificio blanco, las ventanas cerradas, 2 guardias de seguridad en la entrada. Uno de ellos hablaba con un hombre de traje oscuro, Eduardo Rivas. El abogado fumaba bajo la lluvia mirando el celular. Parecía nervioso. María se escondió detrás de un taxi y lo observó. Lo oyó murmurar algo al teléfono. «Sí, todo está controlado. Nadie sabe sobre las pastillas. El médico ya firmó lo necesario. Mañana lo trasladamos». Trasladar, esa palabra le heló la sangre. Si planeaban mover a Antonio, era porque querían asegurarse de que esta vez muriera. María esperó a que Eduardo se alejara y entonces cruzó la calle. Buscó una puerta lateral, la del área de mantenimiento. Sabía cómo moverse en silencio. Años limpiando pisos le habían enseñado a no dejar rastros. Entró sigilosamente por el pasillo de servicio y caminó entre sombras hasta ver una puerta con una placa. UCI, acceso restringido. Se detuvo, contuvo la respiración. Adentro, un único guardia dormía en una silla. «Perdóneme, señor», susurró, «pero tengo que hacerlo». Entró sin hacer ruido. El olor a desinfectante era fuerte. Los monitores parpadeaban.
En la cama, con tubos y vendajes, estaba Antonio. Su piel pálida brillaba bajo la luz fría del hospital. María se acercó despacio, tomó su mano. «Nadie me va a creer, don Antonio, pero tiene que abrir los ojos. Tiene que hacerlo por justicia». Sus párpados se movieron. Solo un gesto, pero suficiente para que ella sintiera un escalofrío. De repente, la puerta se abrió. María se giró. El doctor Guerrero estaba allí con una carpeta en la mano. «¿Qué haces aquí?», le preguntó él con voz seca. «Solo quería asegurarme de que está bien». «No necesitas asegurarte de nada», dijo él cerrando la puerta tras de sí. «Este paciente no recibirá más visitas». María retrocedió un paso. El médico se acercó y en su rostro ya no había rastro de amabilidad. «Tú no entiendes cómo funciona este mundo. Hay vidas que valen más que otras». «¿Y usted decidió cuáles?», respondió ella desafiante. El médico sonrió con cinismo. «Yo solo obedezco órdenes». María sintió la garganta seca. «De Beatriz». El hombre no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Ella dio un paso atrás fingiendo calma. «Entonces dígale que él sigue respirando y que los muertos cuando vuelven suelen hablar». Salió de la habitación antes de que él pudiera reaccionar. Afuera la lluvia caía más fuerte. Caminó sin rumbo hasta la parada del autobús, empapada, pero con la cabeza en llamas. Sabía que no podía detenerse. Si había salvado la vida de Antonio una vez, ahora debía protegerla de quien quería terminar el trabajo. Y en ese momento, sin saberlo, María dejó de ser la limpiadora invisible para convertirse en la única testigo que podía destruir a Beatriz de la Vega. El amanecer llegó gris, con una llovizna fina que empapaba las calles y lavaba los rastros de la noche anterior. María no había dormido. Pasó las horas sentada en la cocineta de su pequeño cuarto, mirando el reloj y repasando en su mente cada palabra del médico. «Yo solo obedezco órdenes». Sabía lo que eso significaba. Beatriz quería asegurarse de que Antonio no volviera a abrir los ojos jamás. Tomó un café amargo, se peinó rápidamente y salió rumbo al hospital. Pero al llegar algo había cambiado. 2 guardias nuevos custodiaban la entrada de la UCI. Cuando intentó pasar, uno de ellos extendió el brazo. «Lo siento, señora. Acceso restringido. Soy del servicio de limpieza. Trabajé para la familia», intentó explicar. «Solo quiero dejar esto». Mostró una pequeña bolsa con un rosario y un sobre doblado. «Es un mensaje para el señor Alcázar». El guardia la observó con desconfianza. «Déjelo aquí, nosotros lo entregamos». María dudó. Si lo dejaba, quizás nunca llegaría a sus manos. Pensó por un segundo y fingió un tropiezo. «Ay, disculpe». Y mientras el hombre se agachaba a recoger el rosario caído, ella deslizó el sobre por debajo de la puerta del área restringida. Adentro, una enfermera lo encontró minutos después. El sobre decía solo: «Si despierta, no lo dejen solo. No confíen en su esposa». María se alejó bajo la lluvia con el corazón disparado. Sabía que había arriesgado demasiado, pero también sabía que el miedo ya no podía detenerla. En la mansión, Beatriz de la Vega miraba la portada del periódico. Su rostro perfecto y congelado llenaba la foto. El milagro del empresario que volvió a la vida. Golpeó la mesa con furia. «¡Imbéciles!», gritó, arrojando la taza de café contra la pared. Eduardo intentó calmarla. «Ya controlamos a los medios. Dicen que fue solo un error médico». «¿Y la empleada?», preguntó Beatriz con los ojos inyectados. «¿Dónde está María?». «Desapareció después del funeral». Beatriz sonrió helada. «Entonces vamos a encontrarla». Eduardo dudó. «Beatriz, todo esto se está saliendo de control. Si Antonio despierta y habla, no va a despertar». Ella se levantó encendiendo un cigarrillo. «Fabián sabrá qué hacer». Se acercó a la ventana, mirando la lluvia golpear los cristales. Su reflejo devolvió la imagen de una mujer que ya no lloraba, solo calculaba. «Cuando termine, Eduardo, tú y yo nos iremos de aquí». El abogado asintió, aunque una sombra de miedo cruzó su rostro. Había empezado a darse cuenta de que Beatriz no era solo ambiciosa, era capaz de todo. Mientras tanto, en el hospital, Antonio Alcázar abrió los ojos. La luz blanca lo cegó al principio. No recordaba dónde estaba ni por qué su cuerpo dolía tanto. Intentó hablar, pero solo salió un suspiro. Una enfermera corrió hacia él. «Señor Alcázar, tranquilo. Está en el hospital. Tuvo un colapso, pero está estable». «Mi esposa», murmuró.
Vendrá más tarde, señor. Antonio cerró los ojos intentando ordenar los recuerdos. Imágenes confusas se mezclaban en su mente. La cena, el vino, Beatriz sonriendo, un sabor amargo y después oscuridad. De repente, una voz interna le susurró algo. 30 segundos antes de cerrar el ataúd. No entendía de dónde venía esa frase, pero lo hacía estremecer. Pidió papel y pluma. Con la mano temblorosa escribió un nombre: María. La enfermera lo miró sorprendida. ¿Quién es María? La mujer que me salvó. Esa tarde, María volvió a la mansión. No podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba pruebas. Algo que demostrara lo que Beatriz y el médico habían hecho. El portón estaba entreabierto. Caminó con cautela por el jardín, donde las flores del funeral seguían marchitas. Al entrar, el silencio era total. Subió las escaleras hasta la habitación principal. Todo estaba impecable, como si nada hubiera pasado. Pero en el buró vio algo que no debería estar allí. Una caja de medicamentos abierta y al lado una receta firmada por el doctor Guerrero. Sacó el celular y tomó fotos. Luego abrió la caja. Dentro varias cápsulas con una sustancia cristalina diferente a las pastillas habituales. En ese momento oyó pasos. María se escondió tras las cortinas exactamente cuando Eduardo Rivas entró. «Beatriz, ¿estás arriba?», preguntó. No obtuvo respuesta. Caminó hasta el tocador y guardó la caja en su portafolio. «No podemos dejar rastros», murmuró María. Ella lo observaba desde las sombras conteniendo la respiración. Cuando él salió, ella esperó unos segundos y bajó las escaleras corriendo. Sabía que esas fotos eran su única defensa si todo salía mal. Apretó el celular contra su pecho. «Ahora tengo cómo probar», susurró. Pero al cruzar la puerta, un auto negro frenó bruscamente frente a ella. Del vehículo bajó un hombre alto con un paraguas. «¿María López?», preguntó él con tono neutro. «¿Quién pregunta?». El hombre mostró una placa. «Detective Jonás Ríos. Estoy investigando el caso del señor Alcázar». Por un instante pensó que era una trampa, pero la voz del hombre parecía sincera. «¿Qué quieres saber?». «Todo». Él la miró a los ojos. «Porque algo me dice que lo que pasó en ese ataúd fue un intento de asesinato». María apretó el rosario en su bolsillo. El miedo volvió a golpearla, pero esta vez no se sintió sola. Alguien más creía en su verdad. «Entonces escuche bien, detective», dijo ella. «Le voy a contar cómo empezó todo». El detective Jonás Ríos la observó con una mezcla de paciencia y desconfianza. Tenía el rostro marcado por los años y un impermeable empapado de lluvia. María lo miró sin pestañear, sabiendo que era su única oportunidad para que alguien le creyera. «Todo empezó antes del infarto», dijo ella con voz baja. «Antonio Alcázar no estaba enfermo. Lo envenenaron poco a poco». El detective sacó un bloc de notas. «¿Quién es?». «Su esposa y el doctor Fabián Guerrero». María respiró hondo. «Y quizás también el abogado Eduardo Rivas». Jonás anotó sin emitir juicio. «¿Tiene pruebas?». María sacó el celular con manos temblorosas. Le mostró las fotos de las pastillas y de la receta firmada en la habitación. El detective observó la pantalla con atención. «Esto puede ser suficiente para una orden de investigación», murmuró. «Pero si son tan poderosos como dice, intentarán borrarlo todo». «Ya lo están haciendo», respondió ella. «Están planeando sacarlo del hospital». Jonás guardó el bloc. «Entonces necesitamos adelantarnos». Mientras tanto, en el hospital ABC, Antonio Alcázar intentaba ordenar sus memorias. Cada respiración dolía, pero su mente comenzaba a despertar. Recordó la última cena. Beatriz riendo, su perfume dulce, la copa de vino que ella insistió en servirle. Recordó un mareo repentino y el rostro borroso del médico acercándose. Luego, oscuridad. Ahora, cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de una mujer de uniforme azul llorando junto al ataúd. 30 segundos antes de cerrar el ataúd, susurró María. La enfermera lo oyó y se acercó. «Señor Alcázar, necesito hablar con esa mujer. Ella sabe la verdad». La enfermera asintió. «Hay alguien que dejó un mensaje para usted», dijo ella, entregándole el papel que María había deslizado horas antes. Decía que no confiara en su esposa. Antonio lo leyó en silencio. Por primera vez, una chispa de rabia se encendió en su mirada. Entonces tenía razón. Esa noche,
Beatriz llegó al hospital vestida de negro. Usaba gafas oscuras y un ramo de flores blancas. Saludó al personal con su sonrisa de viuda perfecta. «Vine a ver a mi esposo», dijo ella dulcemente. Los guardias la dejaron pasar. Caminó por el pasillo con pasos firmes, pero dentro de su bolso, junto al perfume y los guantes, llevaba una pequeña jeringa envuelta en un pañuelo. El doctor Guerrero la esperaba en la habitación. «¿Estás seguro de que nadie nos verá?», preguntó ella. «La enfermera de guardia fue enviada al descanso», respondió el médico. «Tenemos 10 minutos». Beatriz se acercó a la cama. Antonio dormía, conectado a los tubos. Ella lo miró con desprecio y falsa ternura. «Podías tenerlo todo, pero decidiste traicionarme», susurró acariciando su mejilla. «Lástima que los milagros duren tan poco». El médico asintió, preparando la jeringa. Pero exactamente cuando se inclinaba sobre el brazo de Antonio, la puerta se abrió bruscamente. «¡Policía!», le gritó una voz masculina. Era Jonás Ríos con 2 agentes detrás. Beatriz se giró sobresaltada. «¿Qué significa esto?». El detective mostró una orden. «Investigación por intento de homicidio. Doctor Guerrero, suelte eso». El médico dudó, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los agentes lo desarmó. La jeringa cayó al suelo y rodó hasta los pies de Beatriz. Ella dio un paso atrás, temblando, y de repente rompió a llorar. «Ustedes no entienden. Yo lo amaba. Él quería dejarme sin nada». María, que había llegado detrás de los policías, la oyó desde la puerta. «¿Amarlo?», preguntó ella con voz firme. «Usted lo envenenó, Beatriz. Usted iba a quemarlo vivo». Beatriz la miró con furia, los ojos llenos de lágrimas negras del maquillaje. «¿Y qué sabes tú del amor? ¿Era solo su empleada?». «Sí», respondió María acercándose, «pero fui yo quien lo sostuvo cuando dejó de respirar. Fui yo quien creyó en él cuando todos lo daban por muerto. Eso es más amor del que usted sentirá en toda su vida». Beatriz gritó, intentando avanzar sobre ella, pero los agentes la detuvieron. El médico también fue esposado. Jonás recogió la jeringa con un pañuelo. «Tendremos lo que necesitamos para probarlo», dijo él. Horas más tarde el hospital se calmó. María se quedó al lado de la cama de Antonio. Por primera vez, él abrió los ojos completamente. «¿Tú?», murmuró. «Sí, señor. Soy María, la que no dejó que cerraran el ataúd». Antonio la miró con asombro y una gratitud que no necesitó palabras. «Gracias», susurró. «Me devolviste la vida». Ella sonrió levemente, con humildad. «No me agradezca. Fue Dios quien me hizo mirar 2 veces». Los monitores pitaban suavemente. Afuera, el amanecer clareaba de nuevo. María pensó en todo lo que vivió. El miedo, las mentiras, la injusticia, pero también pensó en algo nuevo que crecía dentro de ella. Fuerza. Jonás apareció en la puerta. «La señora de la Vega está detenida», dijo él. «Confesó todo. Su testimonio será fundamental en el juicio». María asintió mirando a Antonio. «Entonces esto se acabó». El detective la corrigió con una leve sonrisa. «No, señora López, esto apenas comienza. Los poderosos no aceptan perder tan fácil». Y tenía razón, porque, mientras el sol entraba por la ventana del hospital, alguien más observaba desde un auto negro estacionado frente al edificio. Una figura con un reloj caro y un cigarrillo entre los dedos. Eduardo Rivas encendió el auto, marcó un número y dijo al teléfono: «El plan cambió». Beatriz cayó, pero ahora hay otra que sabe demasiado. Los días siguientes fueron una mezcla de calma tensa y miedo latente. Beatriz de la Vega estaba tras las rejas. El doctor Guerrero había confesado bajo presión, y los periódicos hablaban de la heroína invisible que había salvado al empresario Antonio Alcázar. Pero para María López, la paz era un lujo que no creía merecer. Sabía que cuando una serpiente pierde la cabeza, siempre queda otra lista para morder. Antonio seguía internado, su recuperación lenta pero constante. Las pocas veces que podía hablar, pedía ver a María. Los médicos insistían en que necesitaba descansar, pero ella encontraba la forma de entrar a escondidas, con un termo de café y esa sonrisa discreta que devolvía humanidad a los días del millonario. «Nunca imaginé que alguien como tú arriesgaría tanto por mí», dijo él una tarde, con la voz entrecortada. «No fue por usted», respondió ella. «Fue por la verdad. No me gusta barrer mentiras». Antonio la miró fijamente con una ternura nueva,
una que no sentía por nadie desde hacía años. Si el mundo tuviera más gente como tú, María, no necesitaríamos abogados ni médicos falsos. Ella bajó la mirada, ruborizada. No diga eso. La gente como yo solo limpia el desorden que otros dejan. No. Antonio tomó la mano de ella con debilidad. La gente como tú limpia el alma de aquellos que olvidamos lo que vale la vida. María sonrió, pero detrás de sus ojos había preocupación. Afuera, la prensa rondaba el hospital como buitres, buscando una foto, una declaración, una frase que vendiera titulares. Y entre los reporteros, Eduardo Rivas había regresado con un disfraz diferente. Traje gris, gafas oscuras y una credencial falsa colgada al cuello. Entró sin problemas, fingiendo ser periodista. Nadie sospechó del nuevo reportero del Canal 8, pero María lo vio. Lo reconoció de inmediato, y su corazón se detuvo. ¿Qué hace él aquí?, me preguntó al guardia señalando al hombre. Dice que viene a entrevistar al señor Alcázar. «No lo deje pasar», exclamó ella. Pero ya era tarde. Eduardo caminaba directo a la habitación, con una serenidad que daba miedo. Entró despacio, cerrando la puerta tras de sí. Antonio lo observó desde la cama, confundido. «¿Eduardo?», murmuró. «Señor Alcázar», dijo el abogado con una sonrisa envenenada. «Me alegra verlo vivo». «Tú...» Antonio apretó los puños. «Sabía que estabas detrás de esto». «Yo no hice nada», replicó el hombre acercándose un poco más. «Pero sería mejor que no recordara tantas cosas». «No le conviene». María oía desde el pasillo, pegada a la pared. No podía entrar. Había 2 guardias cerca, pero logró oír el tono helado de Eduardo, ese que no tenía duda ni remordimiento. «Beatriz se equivocó», decía él. «Quiso matarlo por amor. Yo, en cambio, solo quiero limpiar el camino». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Antonio. Eduardo se inclinó casi susurrando. «Que los negocios que querías denunciar aún existen y hay personas que no aceptarán que hables. Personas más poderosas que tú, que tu esposa, que yo. No tengo miedo». «Deberías». Eduardo sonrió, dejando un sobre la mesa. «Esto es un recordatorio». Antes de salir abrió la puerta. María fingió estar pasando con una bandeja. Él la miró con una calma venenosa. «Señora López», dijo él con voz cortés, «cuide bien del señor, la necesita viva». Sus pasos se alejaron por el pasillo, pero el frío permaneció. María entró enseguida. «¿Qué le dijo?». Antonio sostenía el sobre. Dentro había una foto, ella y su hijo en el tianguis, mercado, tomada a escondidas. María sintió que el corazón se le caía. «¿Cómo consiguió esto?», preguntó temblando. «Quiere asustarnos», respondió él, «pero no lo va a lograr». Ella negó con la cabeza. «Usted no entiende. No es solo miedo, es un aviso. Van a venir por nosotros». Antonio intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse. «Entonces no huiremos. ¿Vamos a enfrentarlos?». «¿Nosotros?», preguntó ella incrédula. «Sí, María». Su voz sonó más fuerte. «No voy a esconderme ni a dejar que te lastimen». Ella quiso protestar, pero algo en los ojos de él la detuvo. Por primera vez vio en él al hombre, no al millonario. Al hombre que había sufrido, que había confiado en la persona equivocada y que ahora, gracias a ella, respiraba de nuevo. El destino los había unido de una forma imposible. La invisible y el poderoso, la empleada y el patrón, unidos por una segunda oportunidad. Sin embargo, mientras hablaban, Eduardo Rivas marcaba otro número desde su auto negro. «Sí, la primera parte falló», dijo al teléfono. «Pero aún hay un modo. Esta vez no habrá milagro». A pocos kilómetros, un sicario recibió el mensaje en un celular antiguo. «Hospital ABC, ella y él antes del amanecer». La guerra contra la verdad no había terminado. Apenas estaba tomando forma. La noche se deslizó sobre la ciudad con una calma extraña, demasiado silenciosa para ser real. Dentro del hospital, los pasillos se apagaban uno a uno, mientras las enfermeras cambiaban de turno. María permanecía al lado de la cama de Antonio, luchando contra el sueño con una taza de café frío en las manos. No podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella foto. Ella, su hijo, el tianguis. «¿Sabrán quién soy?». «¿Dónde vivo?», murmuró casi sin voz. «No debí meterme en esto». Antonio, débil pero consciente, la observaba. «No digas eso. Si no fuera por ti ahora estaría muerto».
Y si no fuera por mí, usted estaría seguro en su casa, sin enemigos. Ella suspiró temblando. Yo solo quería hacer lo correcto. Hiciste lo que pocos harían, replicó él con serenidad. Y eso tiene un precio, lo sé, pero no te voy a dejar sola. María sonrió con tristeza. No es la primera vez que me dejan sola, don Antonio. Ya me acostumbré. Antonio quiso responder, pero el ruido de un trueno los interrumpió. Afuera la lluvia había vuelto. Las gotas golpeaban las ventanas con insistencia, como si el cielo intentara avisarles de algo. De repente, un parpadeo en las luces hizo temblar la habitación. Los monitores fallaron. ¿Se fue la luz?, preguntó María inquieta. Debe ser el generador, dijo Antonio, aunque su voz sonaba insegura. Pero los generadores no suelen fallar dos veces, y el sonido distante de pasos resonando en el pasillo le heló la sangre. María se asomó. A lo lejos, un hombre con gorra caminaba lento, casi arrastrando los pies. Usaba una chamarra oscura, mojada por la lluvia. Cuando pasó bajo la luz intermitente, ella vio el reflejo metálico de algo en su mano, un arma. Corrió hacia la puerta, cerrándola con fuerza y girando el seguro. «Señor, hay alguien aquí», susurró. Antonio intentó levantarse, pero el dolor lo obligó a quedarse acostado. «Llama a seguridad». María tomó el teléfono de la habitación, pero la línea estaba muerta. Sin pensar dos veces, empujó una mesa contra la puerta. «Nos encontraron», dijo Antonio. Respiró hondo buscando calma. «Escucha, María, en el cajón del buró hay un botón de emergencia. Presiónalo». Ella lo buscó y lo presionó con fuerza. Una alarma silenciosa se encendió en el panel del pasillo, pero los guardias estaban demasiado lejos para oírla. Los pasos se detuvieron exactamente frente a la puerta. Un golpe seco la hizo temblar. «Abran», gritó una voz grave desde el otro lado. «Soy de mantenimiento». María negó con la cabeza. «No abra, señor, no abra». El hombre golpeó otra vez, más fuerte. El seguro vibró. Ella retrocedió, buscando algo para defenderse. Tomó una bandeja de metal y un bisturí del carrito de enfermería. Los golpes continuaron. «Abran ahora o será peor». Antonio miró hacia la ventana. «La habitación tiene una salida de emergencia», dijo él con dificultad, «pero da al piso de abajo». «Entonces saltaremos», respondió ella. «¿No puedes cargarme?» «Claro que puedo», replicó ella con los ojos en llamas. «Ya lo cargué en el alma cuando todos lo daban por muerto». El seguro cedió. La puerta se abrió parcialmente. El sicario mostró el rostro, cubierto por la sombra. María arrojó la bandeja con toda su fuerza, acertando en la mano que sostenía el arma. El disparo rebotó en el techo. Antonio gritó, y ella aprovechó el segundo de distracción para empujar al agresor con el carrito. «¡Corra!», dijo ella, sujetando la camilla. Salieron por la ventana, bajo la lluvia. María bajó por la escalera de emergencia con un brazo de Antonio sobre sus hombros. Detrás, el sonido de pasos apresurados los perseguía. «No me sueltes», decía él jadeando. «No pienso hacerlo». Llegaron al segundo piso. La escalera terminaba en un patio interno vacío y oscuro. María buscó refugio en un almacén de limpieza. Los dos se escondieron allí, respirando agitados. Antonio tomó la mano de ella. «¿Por qué haces esto? Podías huir, salvarte». María lo miró a los ojos. «Porque usted fue el primero en verme. Toda mi vida fui invisible, y cuando nadie oía mi voz, usted respiró. Eso basta». Él intentó sonreír, pero su rostro se tensionó. «Si salimos de esta, juro que haré justicia por todos los que callaron». María asintió. «Y yo lo acompañaré hasta el final». El ruido de sirenas volvió a sonar a la distancia. Alguien había visto el tiroteo y llamado a la policía. El sicario desapareció entre las sombras, pero ellos sabían que Eduardo Rivas no se detendría. Cuando al fin los paramédicos los encontraron, María estaba empapada, con el uniforme manchado de sangre y lodo, pero viva. Antonio la miró mientras lo colocaban en la camilla. «Eres más valiente que todos los que he conocido», dijo él con voz débil. Ella apretó la mano de él. «No soy valiente, solo que ya no tengo miedo». Y en ese instante, mientras el amanecer comenzaba a romper entre las nubes, María entendió que su vida nunca más volvería a ser la misma. Había sobrevivido al poder, al silencio y a la muerte. Ahora debía sobrevivir a la verdad. El amanecer se abrió paso entre los edificios de Santa Fe como una herida dorada.
Los rayos de sol entraban tímidos por las persianas de la nueva habitación, donde Antonio Alcázar se recuperaba bajo custodia policial. El olor a desinfectante y café viejo llenaba el ambiente. María, sentada junto a la ventana, no había dormido. Su cuerpo dolía, pero el alma ardía más que nunca. Desde que el atentado había fallado, Eduardo Rivas estaba prófugo. La policía lo buscaba, pero el hombre era astuto. Conocía las grietas del sistema, las sombras donde esconderse. El detective Jonás Ríos entró en la habitación con su habitual expresión cansada. «Buenos días». Se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. «Tenemos noticias». María se puso de pie, expectante. «¿Lo encontraron?» «Todavía no», respondió él. «Pero encontramos su oficina vacía y los archivos borrados. Sabemos que había una red de lavado de dinero detrás de todo esto. Antonio, usted estaba a punto de denunciarla, ¿no es así?» El millonario asintió con un gesto grave. «Sí, Beatriz, Eduardo y otros empresarios usaban mis fundaciones para mover dinero sucio. Cuando me negué a firmar los contratos, decidieron quitarme del camino. Y lo habrían logrado», añadió María, «si Dios no me hubiera hecho mirar 2 veces». El detective la miró con respeto. «A veces los milagros vienen disfrazados de valentía», dijo él. «Pero la red que operaban no se detiene con un arresto. Es grande. Si Rivas decide hablar, muchos caerán, o alguien lo hará callar primero». Antonio cerró los ojos respirando hondo. «¿Entonces debo hablar? ¿Dar mi testimonio público?» María lo observó con preocupación. «Eso es peligroso, señor». «El silencio también lo es», replicó él, «y ya pagamos demasiado caro por él». Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a caer, el hospital se llenó de cámaras y periodistas. La noticia se había filtrado. El millonario que resucitó contaría la verdad. Jonás organizó la seguridad. María, inquieta, ayudaba a preparar la sala donde Antonio daría su declaración. «¿Está seguro de esto?», le preguntó. Antonio la miró con una serenidad que solo tienen aquellos que ya enfrentaron a la muerte. «No hay vuelta atrás. Si me callo, ellos ganan». Cuando los reporteros entraron, las luces se encendieron como relámpagos. Antonio se sentó frente a los micrófonos. María, al fondo, lo observaba con el corazón apretado. «Buenas tardes», comenzó él. «Fui víctima de un intento de asesinato planeado por personas en las que confié. Mi esposa, Beatriz de la Vega, y mi abogado, Eduardo Rivas. Pero detrás de ellos hay algo más oscuro, una red de poder que corrompe todo lo que toca». El murmullo de la prensa llenó el aire. Antonio continuó. «Hoy estoy vivo gracias a alguien que todos consideraban invisible. Una mujer que no tenía dinero, ni título, ni apellido importante. María López». Hizo una pausa. «Ella vio lo que nadie quiso ver y gracias a eso estoy aquí». Los flashes iluminaron el rostro de ella. María bajó la mirada con lágrimas discretas. No estaba acostumbrada a ser nombrada frente a las cámaras. «Espero que esta historia sirva para recordar», dijo Antonio, «que el valor no se mide en cuentas bancarias, sino en conciencia». El aplauso fue instantáneo. Algunos periodistas incluso se levantaron, pero en medio de la multitud, una figura con gorra y chamarra oscura observaba desde el fondo sin aplaudir. Su mirada era fría, calculadora. Eduardo Rivas. Esa noche, María y Antonio fueron trasladados a un hotel bajo protección policial, pero el peligro aún respiraba entre ellos. María tomó un baño, intentando calmar el temblor en sus manos. Cuando salió, el detective Jonás la esperaba en el pasillo. «Rivas está en la ciudad. Fue visto cerca del hospital antes de la conferencia». «Entonces vendrá por nosotros», dijo ella. «Quizás». Jonás miró el reloj. «Pero no hoy. Está acorralado. Y cuando una rata se ve acorralada, muerde». María apretó el rosario. «¿Y qué hacemos mientras tanto?» «Esperar. Y rezar si usted cree en eso». Ella sonrió débilmente. «Yo ya no rezo por milagros, detective. Solo por justicia». Horas después, Antonio no podía dormir. Miraba la ciudad desde la ventana del hotel. Las luces de los autos parecían fantasmas moviéndose entre las avenidas. Pensaba en todo lo que había perdido, su empresa, su esposa, su reputación. Pero había ganado algo que el dinero nunca le dio, una segunda vida. María se acercó con una manta. «Necesita descansar». «No puedo», dijo él. «Siento que algo va a pasar». Ella se sentó a su lado. «Lo peor ya pasó.
Eso creía antes de morir. Sus miradas se cruzaron. Había un silencio lleno de gratitud y miedo, pero también de una conexión nueva, inexplicable. Antonio tomó la mano de ella con cuidado. «Si no salgo de esta, prométeme algo». «No diga eso. Prométemelo», insistió él, «que no dejarás que te quiten la fe ni la voz». María asintió con los ojos húmedos. «Se lo prometo. Pero usted no va a morir otra vez». Un trueno retumbó a lo lejos. En el pasillo, las cámaras de seguridad grabaron un movimiento, una sombra que se deslizaba por la escalera de servicio del hotel. Eduardo Rivas no había huido. Había vuelto para terminar lo que empezó. El reloj del hotel marcaba las 2 de la madrugada cuando el destino volvió a tocar a la puerta, silencioso y afilado. Afuera, la tormenta rugía con una furia antigua, golpeando las ventanas con la misma insistencia de un corazón a punto de estallar. María despertó sobresaltada. No sabía por qué, pero algo dentro de ella gritó que no estaban solos. Se levantó despacio, descalza, y abrió la puerta de la habitación principal, donde Antonio dormía. La luz del pasillo parpadeaba. Él dormía inquieto, sudando. En la mesita, una copia del periódico del día anterior. El millonario que resucitó habla de corrupción. De repente un ruido seco la hizo girar. Venía del pasillo. Pasos lentísimos, calculados. «¿Detective Jonás?», susurró asomándose. Nadie respondió. Solo el viento, trayendo el eco de una puerta cerrándose al fondo. María sintió el cuerpo helarse. Corrió al teléfono de la habitación, pero la línea estaba muerta otra vez. «¡No! ¡No puede ser!», murmuró. Abrió el cajón del buró y tomó la pequeña navaja que usaba para cortar flores. Antonio despertó al oírla. «¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí?». Él intentó incorporarse, pero ella hizo una señal de silencio. «Quédese detrás de mí». Los pasos se acercaron, más pesados ahora. Una sombra se proyectó en la puerta. María contuvo la respiración. La manija giró lentamente. De repente, una ráfaga de viento abrió la ventana del balcón, haciendo volar las cortinas. María se giró bruscamente, y en ese instante, Eduardo Rivas irrumpió por la puerta empapado con una pistola en la mano y el rostro trastornado. «¡Nadie se mueva!», gritó. Antonio intentó levantarse, pero Eduardo apuntó directo a su pecho. «¿De verdad creíste que podías humillarme frente a todo el país?», rugió. «Arruinaste mi vida, Antonio». «Tú arruinaste la tuya», replicó el millonario con voz firme a pesar del miedo. «Vendiste tu alma por dinero». «¿Y qué hiciste tú?», gritó Eduardo agitado. «Robaste, mentiste, te escondiste detrás de tus empleados. Yo solo aprendí de ti». María dio un paso al frente, temblando pero con una valentía feroz. «No se atreva a tocarlo». «Ya basta, Eduardo. Esto termina aquí». Él la miró con desprecio. «Tú no entiendes nada, criada. Los pobres solo sirven para limpiar el piso donde los dueños del mundo pisan». «Entonces hoy se equivocó de mundo», dijo ella con la navaja escondida tras la espalda. Antonio aprovechó un segundo de distracción para moverse a un lado. Eduardo se dio cuenta y disparó. El sonido resonó por todo el piso. El cristal de la ventana se hizo añicos. María gritó y se lanzó contra él. La bala no había alcanzado a Antonio, pero el eco del disparo la ensordeció. Eduardo luchó con ella intentando apartarla. «¡Suéltame, maldita!», gruñó. Ella le clavó la navaja en el hombro. Él gritó de dolor, soltando el arma que cayó debajo de la cama. María corrió a buscarla, pero Eduardo la empujó contra el mueble. Su cabeza golpeó la esquina y vio estrellas. En ese momento, la puerta se abrió con violencia. El detective Jonás Ríos entró con 2 agentes. «Policía, suelte el arma». Eduardo, sangrando y acorralado, levantó las manos lentamente. «Ustedes no entienden nada», dijo entre risas quebradas. «Si yo caigo, todos caen. Esto va mucho más arriba de ustedes». El detective se acercó, apuntando directo a su pecho. «Entonces empiece cayendo usted». Antonio, apoyado en la pared, observaba la escena con el rostro pálido. María se arrastró hacia él, respirando con dificultad. «¿Está bien?». «Sí, gracias a ti». Eduardo intentó moverse de nuevo, pero uno de los agentes disparó al aire como advertencia. El exabogado soltó un grito de frustración. «No van a arrestarme», gritó corriendo hacia la ventana. Nadie pudo detenerlo. Atravesó el hueco roto y cayó desde el 8º piso.
Un silencio brutal llenó la habitación. Afuera, el estruendo de la lluvia se mezcló con el impacto. María se cubrió el rostro temblando. Jonás bajó el arma con expresión sombría. Así terminan los que creen que pueden jugar con la muerte. Antonio se dejó caer en la cama, exhausto. Todo esto, todo lo que hicimos, valió la pena. El detective asintió. Sí, señor Alcázar, pero recuerde algo. La verdad siempre cobra su precio. Y ustedes ya pagaron con sangre. María miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo, arrastrando los vidrios rotos, limpiando las manchas del suelo como si quisiera borrar la violencia. A lo lejos, las sirenas sonaban otra vez, pero ahora no anunciaban muerte, sino justicia. Antonio tomó la mano de ella con una mirada cansada y sincera. Gracias por no soltarme cuando todos me dejaron caer. María apretó su mano. Gracias a usted por volver a respirar. El detective se retiró, dejando atrás una habitación destruida, una historia cerrada con sangre y redención, y dos almas marcadas para siempre. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban al amanecer, María supo que había vencido algo más que la muerte. Había vencido el silencio, y en su pecho, por primera vez en años, ya no había miedo, solo fe. El sol se elevó despacio sobre la ciudad, pintando los tejados con tonos dorados. En el silencio del amanecer, las sirenas desaparecían y el hotel, aún marcado por el desastre, comenzaba a despertar. La noticia ya corría por todo México. Eduardo Rivas, exabogado de los Alcázar, muere tras intento de ataque. Las cámaras esperaban afuera, pero por primera vez en meses, María López no sentía miedo, sentía paz. Antonio, sentado en una silla de ruedas, miraba por la ventana con el rostro cansado pero sereno. Nunca imaginé que volvería a ver el sol, dijo él con una voz tranquila, cargada de gratitud, y mucho menos compartirlo contigo. María, de pie junto a él, sonrió levemente. El sol siempre vuelve, señor. Solo necesitamos tener paciencia para esperar la madrugada. Él la miró con ternura. No me llames más señor, María. Hoy somos dos sobrevivientes. Ella bajó la mirada, sonrojada. Y dos culpables por haber visto demasiado. Antonio soltó una risa leve. Ver demasiado es la condena de quienes abren los ojos cuando todos prefieren dormir. El detective Jonás Ríos entró en ese momento con una carpeta en la mano. Los jueces aceptaron el testimonio. Antonio hizo una pausa. La red financiera está cayendo, una por una. Beatriz enfrentará prisión perpetua y los demás están siendo investigados. Antonio asintió. ¿Y usted, Jonás?, preguntó María. ¿Qué pasa con usted ahora que todo acabó? El detective sonrió cansado. Nada nunca acaba, señora López. Pero gracias a usted, hoy este país cree un poco más en la justicia. María lo miró con emoción. No fue justicia, detective, fue fe. Días después, cuando el escándalo comenzó a disminuir, Antonio invitó a María a visitar su antigua mansión. Estaba cerrada desde el funeral, pero él insistió. Caminaron por los pasillos que un día olieron a muerte. Ahora estaban llenos de luz. «Quiero que veas esto», dijo él abriendo la puerta del gran salón. En el centro, donde había estado el ataúd, había una mesa con nuevos documentos. «Este es el Nuevo Testamento», explicó. «La mitad de mi fortuna irá para crear una fundación para mujeres trabajadoras. Quiero que lleve tu nombre. Fundación María López». Ella se quedó sin palabras. «No puedo aceptar eso». «No puedes rechazarlo», replicó él sonriendo. «No es caridad, es justicia. Sin ti no habría ni vida ni verdad». Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. «Yo no hice nada extraordinario, Antonio. Solo escuché mi conciencia. Entonces el mundo necesita más conciencias como la tuya». Los dos guardaron silencio, observando el jardín que renacía con flores nuevas. El viento soplaba suave, trayendo consigo el perfume de las bugambilias. Esa tarde, cuando se despidieron, Antonio la acompañó hasta la puerta. «¿Qué harás ahora?», preguntó él. «Volveré a limpiar casas, supongo. Es lo que sé hacer». «No, María». Él tomó la mano de ella con delicadeza. «Vas a limpiar vidas. Ya lo hiciste con la mía». Ella rió con humildad. «¿Y usted, don Antonio, volverá a ser el millonario que era antes?». «Nunca». Su mirada se perdió en el horizonte. «Ese hombre murió el día del funeral. El que despertó después solo quiere vivir, no acumular».
María lo abrazó por primera vez, sin miedo. Fue un abrazo breve, sincero, de dos almas que sobrevivieron al mismo abismo. «Gracias», él susurró. «Gracias a Dios», respondió ella mientras caminaba por el jardín. El eco de sus pasos se mezclaba con el canto de los pájaros. En su bolsillo, el rosario que había sostenido durante todo el tormento brillaba con la luz del atardecer, y ella comprendió que los verdaderos milagros no suceden en los cielos, sino en los segundos en que alguien decide no rendirse. Si esta historia removió tus emociones, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en este video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida y la belleza de los sentimientos humanos. Compartan sus impresiones en los comentarios. Adoramos leer sus reacciones y saber qué momentos tocaron más su corazón. Y no se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando las maravillosas sorpresas que el destino nos reserva.